Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando ningún tipo de dato personal ni estoy pidiendo datos personales. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, Cáncer. Déjame poner mis lucecitas, por Dios. Tenemos que tener luz aquí. Muy bien, se había apagado, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Muy bien, cariño. Mi querido Cáncer, hay una imagen muy curiosa, sinceramente. Es como que como si tú estuvieras lo que es en Egipto, justo donde están las pirámides, y es que en vez de arena hay lava, Cáncer. Hay lava, he visto lo que es lava, mi cangrejito. No sé por qué siento, mi querido Cáncer, que muchos de vosotros posiblemente es como si estuvieras esperando contacto, comunicación o respuesta de alguien o de algo. O posiblemente tú quieres ya cerrar lo que es una situación. No todo tiene que ser amor. A lo mejor en estos momentos estás lo que es a la espera de una noticia, de concretar lo que es un asunto, a la espera de un comentario, o estás a la espera de que una persona vuelva otra vez lo que es a tu vida. O tú de repente estás con tus planes, pero sin embargo, aunque tú quizás me dices, Richard, yo ya pasé del pasado, de vez en cuando te entra el recuerdo, el sentimiento, o de repente te imaginas que puede haber un cambio entre la energía que tú estás teniendo con ellos o con ellas, mi querido Cáncer. Es que por más que lo ocultes, por más que me digas, Richard, yo no quiero saber nada del pasado, en algún momento de tu vida viene el recuerdo de esta persona. En algún momento de tu vida alucinas o sueñas que estás teniendo lo que es una buena convivencia con esta persona. ¿Por qué? Porque las pirámides, cariño, representan estructuras sólidas, y también representa las pirámides, cariño, la concentración de energía. En estos momentos tú, mi querido Cáncer, a lo mejor estás empoderado, empoderada. En estos momentos tú dices, jamás voy a volver a sufrir por esta persona, jamás me vuelvo a enamorar, pero está el recuerdo de esa persona. ¿Vale? Otra cosa es que tú lo quieras ocultar. No pasa nada, Cáncer. Al fin y al cabo es tu historia. No tienes por qué sentirte avergonzado, avergonzada, si en algún momento tú piensas en él o en ella. A lo mejor quien te dice a ti que a lo mejor son ellos, quienes te piensan, por eso que no puedes sacarlo de tu mente. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Me sale un Virgo. Me sale otra vez Virgo, Leo, Sagitario o Acuario. Cierras con un
Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. Iniciales. Mi querido cangrejito. Iniciales, corazón. La letra O, la letra I, la letra Z y la letra Y. Muy bien. Voy a sacar lo que es una carta guía, carta consejo con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Tenemos lo que es la carta de las de copas. Es una carta maravillosa y más viniendo del tarot Z. Sinceramente, ¿vale? Porque del tarot Z, cariño, las imágenes son un poco siniestros, sinceramente. Siento, mi querido Cáncer, la carta de las de copas, te vas a dar lo que es una oportunidad o te viene una oportunidad para tu vida, para tu futuro. Es la suerte, Cáncer. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor es una oportunidad de trabajo, de proyecto, de sueños, te compras algo que tú tanto has querido, has deseado, o viene una persona nueva, pero es una oportunidad, te dice Cáncer. Cariño, entonces siento que la buena vibra, la buena energía está contigo en esta semana, mi querido cangrejito. Y esto también de la imagen de la lava, puede ser, Cáncer, que a lo mejor muchas personas, muchas energías han intentado quizás destruirte, han intentado quizás que tú caigas en lo más profundo. Pero como está representado como si fueran las pirámides de Egipcio, cariño, que son pirámides altas y sólidas, es que ni la lava ni el fuego va a poder destruirte, Cáncer. Al menos la energía terrenal no. El único que puede hacer y deshacer con nosotros es Dios. Corazón, ¿vale? Siento esto, Cáncer. Siento que te viene algo maravilloso. Pero como yo siempre digo, mi cangrejito, así, mira, boquita cerrada, Cáncer, ¿vale? Porque no todo el mundo te quiere. Esa lava, esa mala energía, va a intentar posiblemente que se desmorone tu fuerza, tu poder en estos momentos, mi querido Cáncer. Pero te viene una oportunidad. ¿En qué? Richa, por favor, que sea solo amor. Puede ser amor, puede ser trabajo, proyectos, contratos, te viene una oportunidad. La suerte está tocando tu puerta. Vamos a ver, Cáncer, qué me quiere decir las cartas de las manifestaciones. Esta carta dice, tu imaginación crea. El estrés, la preocupación y la ansiedad simplemente provienen de proyectar tus pensamientos hacia el futuro e imaginar algo malo. Lo que hace que tus sentimientos se vuelvan negativos, y cuanto más imaginas algo malo, estás creando lo que no deseas. En cambio, cuando te sientes preocupado, pregúntate a ti mismo, ¿qué quiero? Y luego imagina eso en su lugar, mi querido Cáncer. Visualízate, cariño. Visualízate qué es lo que tú quieres en tu vida, qué es lo que es mejor para ti. Tú puedes crear con tu mente. Averigua, cariño, la ley de la atracción. Averigua las energías cuánticas. Tú puedes hacer tu destino, Cáncer. Tú puedes atraer al gran amor de tu vida con tu mente. Tú puedes atraer dinero. Tú puedes traer abundancia, felicidad, salud, mi querido Cáncer. Pero tienes que trabajar bien las energías. Sé que a veces de repente tenemos momentos de dudas, de confusión, pero te recuperas. Dices, no, tengo que seguir adelante, tengo que continuar. Vamos a ver, mi cangrejito, qué más me dice. El tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Me sale la carta del Rey de Bastos. Hay un personaje, Cáncer, que lo que le conecta a ustedes
es más la pasión. La pasión, ¿vale? O de repente muchos de ustedes, cariño, tienen algo con su jefe, con su jefa, con su profesor, con su coach, pero está relacionado más con la pasión. Esta persona, mi querido Cáncer, ¿alguna vez has sentido como que tú también lo estás utilizando? Curioso, ¿no? Curioso, porque mayormente, mi querido Cáncer, a las personas que lo utilizan es a ustedes. Pero en este caso, este personaje piensa que tú le estás utilizando. Puede ser una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, me dicen. Pero también puede ser que hay un personaje de elemento fuego que a lo mejor tiene miedo a perderte, Cáncer. Porque este personaje, aunque aparentemente tiene mucho carácter, inclusive es una persona muy formida, muy alto, muy alta, tiene una pequeña herida aquí, cariño. Tiene una pequeña herida. No sé si te das cuenta, tiene una manchita roja. No sé si se ve. No se ve muy bien, pero tiene una herida aquí. Entonces, este personaje, mi querido Cáncer, sabe que tú eres especial en su vida. Pero te vuelvo a decir, es una persona que tiene carácter. Es una persona que aparentemente no quiere demostrar sus sentimientos, pero por dentro tiene mucho miedo. Miedo que a lo mejor de repente con las oportunidades que se te presentan, de repente, yo qué sé, corazón, tú lo dejes o tengas poco interés por él o por ella. La carta del ermitaño no es una persona que tú conozcas recién, es una persona con la cual tú tienes contacto hace mucho tiempo o una historia con esta persona. Yo lo que siento, Cáncer, sinceramente, siento que te llega una lluvia de bendiciones. Y siento que esta lluvia de bendiciones posiblemente le va a hacer dudar a la persona que tú tienes cerca. ¿Cómo así? Va a pensar que a lo mejor a ti se te va a subir lo que es el ego, que tú lo vas a dejar, o que de repente tú, como vas a estar rodeada con personas poderosas y poderosos, piensa que a lo mejor tú le vas a dar la espalda. Cáncer. Siento esto. Y yo siento que es una persona que ya conoces, una persona de elemento fuego especialmente, pero puede ser cualquier otro signo también, ¿vale? Vamos a continuar, Cáncer, Cáncer. El hilo de la vida. Siento, mi querido Cáncer, que esta persona es como que se hubiera acostumbrado a ti. Es como que esta persona, cariño, a lo mejor vosotros no tienen tampoco nada serio o están teniendo lo que es una relación por tener, ¿no? Es como que tú me dices, Richard, yo sinceramente no me veo futuro con esta persona. Yo siento que voy a tener que hacer un cambio. O simplemente estoy con él o con ella por pagar los gastos, por compañía, que suele pasar mucho esto, especialmente los gastos, pero no es que yo piense que es mi compañero o mi compañera de toda la vida, no. Tú tienes esa percepción o ellos tienen esa percepción, pero ahora tienen miedo. Tienen miedo porque te viene algo, Cáncer. Vamos a continuar, porque tenemos lo que es el hilo de la vida. El hilo de la vida, cariño, es una conexión muy familiar, entonces no es una persona que tú hayas conocido recién hace una semana. No, ya tienes contacto con esta persona hace mucho tiempo. Voy a sacar una carta más, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Me sale la carta de la reina de pentáculos, cariño. En las dos cartas que me está saliendo, tanto hombre como mujer, tienen lo que es una marca. Están sufriendo, Cáncer. Están sufriendo totalmente, pero siempre salen con esa posición de fuerza, muy erguidos, muy erguidas, mira. Siempre mirando para adelante, pero la cara de este personaje, Cáncer, es una cara que está asustado, está asustada. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué viene? ¿Será acaso que Cáncer me va a dejar de amar? ¿Será acaso que Cáncer se olvida de mí? ¿Será acaso que Cáncer se va? Tiene miedo, pero no te lo va a decir. No te lo quiere demostrar, Cáncer. No te lo quiere demostrar, pero tiene miedo. Este personaje tiene miedo, Cáncer. Vamos a ver.
¿Qué más me dicen? Mi cangrejito. Voy a recoger las cartas. Voy a ver qué me quieren decir el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Dice, 3 de aire. Pena, perdón, sanación. 3 de aire, cariño. Siento, mi querido Cáncer, que posiblemente tú, quizás esta persona tiene miedo, o quizás de repente tú no te ves con él o con ella como compañero de vida o compañera de vida, porque quizás este personaje Cáncer ha hecho cosas negativas en tu contra. Muchas discusiones, traiciones, de repente ha dicho cosas que te ha ofendido y siento que tú quizás ahora estás evolucionando, estás creciendo o algo te está saliendo bien y ellos saben, Cáncer, que te van a perder. O saben que ya te están perdiendo. A lo mejor tú ya no lo estás tomando tanto en cuenta. Ya no lo escribes, no lo llamas, no preguntas, no miras sus estados. O tú de repente estás en otra historia y ellos saben que te están perdiendo, que ya te perdieron, Cáncer. Siento esto. Mira, cariño. Vamos a ver qué más me dicen, Cáncer. Vamos a ver qué más me dice mi cangrejito. Tenemos lo que es la carta del sol. La carta del sol, cariño, representa lo que es el elemento fuego, Leo, especialmente lo que es un Leo, pero también puede ser un Aries o Sagitario. Pero la carta del sol es una carta que nos dice claridad, ¿vale? El personaje que en estos momentos, cariño, tiene miedo, el personaje que te causó daño, que te rechazó, que te traicionó o que simplemente te dejó lo que es en visto, este personaje ahora se da cuenta que te quiere. Ahora se da cuenta que necesita posiblemente hacer muchas cosas para que tú vuelvas a confiar otra vez en él o en ella. Necesita ganarse tu confianza, Cáncer. Porque la carta del sol está al costado de la carta del 3 de aire. Se da cuenta que si no hace algo, te pierde. Se da cuenta, Cáncer. Vamos a continuar. Vamos a ver, Cáncer. Me sale la carta del caballero de agua. Romántico, emocional, dramático, cariño. Mira esta carta. Mira esta carta, Cáncer. ¿Lo ves? Me acerco más. Richard, no te acerques porque eres muy feo. Este personaje, sea hombre o mujer, aquí hay un personaje que tiene lo que es una copa, una persona muy atractiva, y tiene lo que es una rosa que lo está oliendo. Si este personaje, mi querido Cáncer, todo este tiempo actuaba como si fuera la última chupadita de mango, se sentía especial, se sentía de repente que podía utilizarte como plato de quinceañera, te comía y te descartaba, o simplemente desaparecía y aparecía. ¿Por qué? Porque sabía que te tenía en sus manos, porque tú le dabas muchas oportunidades, porque tú de repente pensabas que iba a cambiar. Se sentía seguro, segura. Entonces, ahora que tú de repente, Cáncer, lo rechazas, ahora que tú de repente, mi querido Cáncer, simplemente ya no estás por él o por ella, ya no lo prestas tanta atención, esta persona va a ser detallista, cariñoso, cariñosa, va a intentar de repente hacerte sentir bien porque lo está oliendo, Cáncer. Como lo dijeron lo que es a una seguidora, o se pone las pilas, este personaje, sea hombre o mujer, o te pierde, o te está perdiendo ya, Cáncer. Esta persona va a estar muy detallista, esta persona te va a escribir, te va a llamar, porque sabe que te pierde, mi querido Cáncer. Sabe esto, ¿vale? Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me quieren decir. Respuesta en el tarot egipcio. Y luego vamos a preguntar qué está pasando por la cabeza de ellos o de ellas. Luego vamos a preguntar. Respuesta general en el tarot egipcio.
Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mago es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Aries. Opción 2, la carta del colgado es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Lo vamos a hacer como alguna vez lo hice en otra lectura. Las cartas, que hablen las cartas. ¿Qué está pasando por la cabeza de ellos o de ellas? Con el tarot de la New. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. ¿Qué está pasando por la cabeza de ellos o de ellas? ¿Qué está pasando por la cabeza de ellos o de ellas? A ver. Me sale la carta de la sacerdotisa. Cariño, yo no sé qué ha pasado con este chico o esta chica, o se ha caído de la cama, cariño, pero inclusive lo noto como más maduro, más madura. Lo noto, cariño, que en estos momentos es como si hubiera habido lo que es un despertar. Porque este personaje ya sabe lo que quiere. Y lo que quiere eres tú. Eres tú, cariño. La sacerdotisa también representa a los padres. A lo mejor de repente, mi querido Cáncer, inclusive los padres están de acuerdo que esté contigo. Ay, por Dios. Ay, cariño, cariño, cómo cambian las cosas, ¿no? Como ahora tú estás creciendo, como ahora tú eres una persona poderoso, poderosa, porque te van a empezar a ir bien las cosas. O te están yendo bien las cosas. Ahora sí quieren que estén contigo. ¿Cómo son las cosas? La carta del loco. Este personaje, cariño, se desespera por ti. Se pone nervioso, cariño, muy nerviosa, porque sale loco. Y siento que a lo mejor esto lo han visto sus padres. Y el amor de padre, el amor de madre, aunque no te pasen a ti, ni con mantequilla, cariño, dicen, por la felicidad de mi hijo, de mi hija, quiero que esté con Cáncer. Porque ellos están nerviosos, nerviosas. Ellos se dan cuenta que no son felices sus hijos o sus hijas. Se dan cuenta, cariño. La carta de la reina de bastos, mi querido Cáncer. Este personaje, mi querido Cáncer, va a intentar llamar primero tu atención. A lo mejor va a poner lo que es una foto. A lo mejor de repente vas a estar coincidiendo con él o con ella en tu barrio, en tu casa. O lo vas a ver que está muy atractivo, muy atractiva. Porque es una carta de empoderamiento, Cáncer. Esta persona dice, ¿vale? Como Cáncer ahora prácticamente no me da bola, me ignora, o Cáncer simplemente ya no es la misma sumisa o sumiso de antes, voy a intentar llamar su atención. Te vas a dar cuenta, Cáncer, que si pone una foto, a lo mejor está acompañado con alguien o acompañada, o está bien arreglado, bien arreglada. Te está provocando, Cáncer. Está llamando tu atención. Vamos a continuar. La carta del Sol. Y no sé por qué siento, Cáncer, que ellos en estos momentos se preguntan y dicen, Cáncer se habrá dado cuenta de la foto, Cáncer se habrá dado cuenta con quién estoy acompañado, cómo estoy vestido, Cáncer estará pensando en mí, habrá funcionado esta táctica, porque eso es una táctica, cariño, una táctica de guerra en el amor, mi querido Cáncer. Entonces se pregunta, porque el sol está mirando a la carta de la reina de bastos. Y entonces, él o ella dice, Cáncer estará pensando en mí, ¿se habrá dado cuenta que todo lo que yo estoy haciendo es para llamar su atención? Se pregunta Cáncer. Vamos a ver, ¿qué más dice? Y tenemos lo que es la carta de las de espadas. Y mucho de ellos, Cáncer, mucho de ellos, posiblemente, o de ellas, como tú no lo respondes, como tú no dices nada, porque ahora estás actuando de una forma fría,
Ellos, cariño, están como, sus ojos se llenan de lágrimas. Están llorando de esquina a esquina, Cáncer. Pero, sin embargo, no quieren hacerse notar. No quieren que tú te enteres. Pero ellos, cariño, como tú no lo dices nada, no respondes, no das señales, ya no es como antes que a lo mejor lo preguntabas. Ay, Pepe Lucho, qué guapo que estás, te queda magnífico esa camiseta de tirantes. Y ese pantalón, por Dios, cómo marcas tus músculos, tus músculos, cómo marcas de verdad. Pero ahora como no dices nada, Cáncer, ellos dicen, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué Cáncer no me dice nada? Se echan a llorar, Cáncer. Se echan a llorar. No, mira, yo soy muy intuitivo. Tenemos lo que es la carta del Sol. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Bastos. Vale, una persona que a lo mejor también ha salido de fiesta, cariño, ha estado con sus amigos en reuniones o en fiestas. Esta persona ha reventado, Cáncer, se ha puesto a llorar por ti. Y a lo mejor tú lo sabes. A lo mejor tú lo sabes o tú has sido testigo de esto o testiga de esto, cariño. Esta persona en esa fiesta, en esa reunión, no ha aguantado y se ha puesto a llorar, Cáncer. Se ha puesto a llorar, ha dejado a un lado lo que es la vergüenza, Cáncer. Se ha puesto a llorar, porque la carta del Sol y la carta de la Reina de Bastos, cariño, nos hablan también de reuniones, de fiestas, de compromiso. A lo mejor ha estado acompañado, acompañada, pero no ha dejado de pensar en ti y reventó. Reventó, cariño. Ha mencionado tu nombre y se ha puesto a llorar. O ha escuchado de repente la música, cariño, yo qué sé, de la Pelusa y se ha puesto a llorar. Cariño, se ha puesto a llorar porque mira esos ojos. Mira esos ojos llenos de lágrimas, cariño. Míralo, Cáncer, míralo. Por Dios. Ay, mi querido Cáncer, corazón. ¿Qué has hecho, Cáncer? ¿Te has bañado en ruda o te has bañado con agua de canela? Este personaje llora de esquina a esquina por ti, mi querido Cáncer. Llora de esquina a esquina por ti. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Dice, atraiga a su alma gemela. Oraciones, afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela. El alma gemela, cariño, puede ser una persona nueva, no tiene por qué ser el pasado. Tú lo que tienes que hacer, Cáncer, visualízate. ¿Cómo te gustaría que sea ese hombre, esa mujer con la cual tú tienes que empezar lo que es una historia? Visualízate cómo te gustaría de repente el encuentro o sus características físicas también. Atraiga, dice, con su mente a tu alma o a tu llama gemela. Cariño, tú puedes, Cáncer. Es como que el universo está conspirando para que tú grites de felicidad. Vamos a ver, mi querido Cáncer, ¿qué me dice en economía? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. ¿Qué te dice en economía? Vamos a ver. La carta de la justicia. Es una semana en la cual tienes que tomar decisiones, ¿sí? O firmar algún tipo de documento, trámites legales. La justicia, cariño, 2 de espadas. La carta del as de oros. Es una buena decisión, me dicen, o es una oportunidad, un nuevo comienzo. ¿Para qué? Para que tu economía mejore, Cáncer. Sí, es una buena decisión. Mira, corazón. Y tenemos lo que es la carta del rey de espadas. Me dice mi querido Cáncer que inclusive vas a tener oportunidades. Es como que muchas personas ahora, como que te llega de golpe. Te llega de golpe, cariño. A lo mejor no va a ser la única oportunidad que tú vas a tener para firmar ese documento, esa propuesta o trámite legal para que tu economía mejore. Vamos a ver. Va a haber más propuestas, me dicen. Vamos a ver, Cáncer. ¿Qué me dicen? La carta de el 9 de pentáculos. Me están diciendo, cariño, esto que tú vas a firmar,
esta decisión que tú vas a tomar, o trámites legales o préstamos, todo lo que está relacionado con el dinero, esto te va a llevar a que tú seas una persona económicamente estable. Es tu futuro, Cáncer. Entonces, aprovéchalo, ¿vale? Vas a firmar algo, trámites legales, documentos, o vas a estar haciendo trámites legales, documentos, o te llega un documento especial que te va a ayudar para tu economía, para tu avance. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Para muchos de ustedes, mi querido Cáncer, hay una persona mayor de 40 años, puede ser un Libra, Géminis o Acuario, o cualquier otro signo, con textura normal, rasgos caucásicos, piel blanca, puede ser que tenga canas, un poco de barba. Esta persona está un poco a la defensiva contigo, inclusive no hay contacto, o tú estás bloqueado, bloqueada por alguna red de comunicación. Esta persona, cariño, piensa en ti, pero siento que existe algo que lo detiene. Puede ser miedos, puede ser que a lo mejor alguien lo manipula, pero piensa en ti. La carta del 3 de bastos. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, van a estar proyectándose a algo, pero está relacionado con el futuro y también con la distancia. A lo mejor, mi querido Cáncer, tú tienes planes de hacer algún negocio, un proyecto o algo, pero que está fuera de tu zona de confort. Me dicen que te atrevas. Me dicen que te atrevas, ¿vale? Puede ser que también estás lidiando con personas de elemento fuego, Leo, Sagitario o Aries. O hay una persona, cariño, que está lo que es en la distancia, con la cual vosotros había un contacto muy bueno, pero últimamente no sabes nada de ellos o de ellas. La carta del 3 de espadas. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, te estás poniendo en el peor de los casos. Sientes posiblemente que esta persona ya no quiere estar contigo o que está empezando otra historia. También puede ser alguien de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Tenlo por seguro, mi querido Cáncer, que te van a rogar, van a suplicar. Muchos van a querer estar lo que es en tu vida. ¿Por qué? Porque la suerte viene, Cáncer. Verás que te vas a enterar, o ya lo sabes, que él o ella llora en todas las esquinas por ti. Esta persona, cariño, sufre por ti, mi querido Cáncer. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, cariño. Bendiciones.